Veníamos de los Andes con mi familia y a mí como niña chica se me ocurrió venirme en tren. Mi mamá en ese entonces no tenía ganas de venirse en tren, quería venirse en bus ella. Y fue tanta la insistencia que me hicieron caso a mí y nos subimos en el tren. Después de ciertas paradas, ya había avanzado harto el tren, se subió una niña, vestía muy bien. Tiene que haber sido a la moda de esa época. Y venía ella con unos lentes, me acuerdo, que a mí me llamaron mucho la atención. Y yo le decía a mi papá que me comprara esos lentes, que yo quería esos lentes. Yo venía muy inquieta. Y mi papá, como para tranquilizarme, me dijo que sí, que me lo iba a comprar, pero siempre y cuando estuviera más tranquila, y me los iba a comprar bajándonos del tren. Al escuchar eso, me quedé mucho más tranquila y dejé de moverme tanto en el tren. Y de ahí me quedé dormida. No sé cuánto rato habré dormido, pero yo me imagino que un largo rato. Y cuando desperté, me di cuenta que había pasado algo extraño, y era el choque. Amables televidentes, amables auditores, tengan ustedes muy buenas tardes y sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. Nos encontramos acá en la estación de Yayay, donde les presentaremos una extraordinaria historia. Se trata de la tragedia más grande ocurrida, la peor tragedia ferrocarril ocurrida acá en Chile, en la estación de Queronque. Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Urimat. Saludamos como siempre a las distintas plataformas sociales y todo, por supuesto, a través de TV Más Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. Desde acá podemos tener una dimensión mucho más amplia y general, a plena luz del día, de lo que es esta catástrofe. Por lo menos 8 cadáveres que están siendo colocados allí para ser trasladados. Era un día 17 de febrero, un verano del año 1986, cuando se produjo este fatal accidente, este fatídico accidente en la estación, en el puente Queronque, entre las estaciones de Peña Blanca y Limache. Eran dos convoyes, uno que iba por este mismo lado, pasó por esta misma estación, por donde estamos nosotros, por estas vías, pasó en esa oportunidad este convoy. Tiene que haber sido más o menos como a las 6:30, 7, que pasa por aquí, por Yayay, con destino a Valparaíso. Y llevaba más o menos casi 500 personas y el convoy que venía desde Valparaíso y que iba a Santiago llevaba alrededor de 550, 600 personas. Ese día, esa tarde fatídica, cuando chocaron frontalmente ambas máquinas y quedando incrustada una sobre la otra. Pues ese día estaba llegando a mi trabajo cuando me llaman por teléfono acá a la compañía y me dicen: Pastenes, estar atento porque vamos a tener que investigar un posible accidente de choque de trenes. Suena la sirena. Saqué un carro. Podíamos caminar por camino, ahora está pavimentado, era pura tierra, calamina para adentro. Subimos la loma del cerro, se ve los espinos, el carro quedó todo ranchado. Cuando nos bajamos y miramos, bobalita, estaban los trenes pasados. La gente de la que estaba, se podía andar. Otros estaban en el suelo, otros estaban hechos los carros muertos. Yo llegué el primero. Un compañero de curso mío que andaba loco, andaba fuera de forma por el choque.
el olor que había dentro, y que la gente ya, gallina, todas las cuestiones animalitos que tenían. Después de hacer ese tiempo los tumultos ya en la cerveza, vendían pasar con el canasto, cerveza, bebía, todo dentro, te venía con el choque, igual es cuatro. Era un olor, abuelita. Estuve 3 días sin comer. Me acordaba que no podía comer. Pasamos nosotros y de repente se vino hacia arriba y le veo un muslo. Pero estaba vestida hacia arriba, como si ya fuerte el impacto que se levantó con todo arriba el asiento. Aquí hay una persona y estaba viva. A todo esto yo me saqué los primeros 50 personas al hospital de cada noche, los que podían caminar y tirar aquí arriba del carro. Yo cuando venía saliendo con los heridos, recién iba a la primera ambulancia para adentro. Llegué acá al hospital, estaba lleno de gente, un mar humano, estaba lleno de gente. Llegué con el carro, los paramédicos corrieron con silla de ruedas, camilla, así yo llevaba un niñito acá en el asiento, llevaba un niñito de 5 años, ya grave. El día domingo salgo a ver al Mercurio, que los luces ponía Mercurio ahí en la puerta, porque lo leyeron. Y me dijo, el niñito que yo saqué, murió al mes después. Solo al otro día, el día martes 18, alrededor de las 7 o 8 de la mañana, se pudo separar estos convoyes que habían quedado totalmente incrustados, formando una masa retorcida. Fue un esfuerzo tremendo, titánico, de todos los organismos, de todas las personas que estaban ahí, personas rescatistas, para poder lograr, separar estos convoyes. Debemos decir también que muchas personas no lograron ser reconocidas porque fueron literalmente trituradas. Uno de los testigos y sobrevivientes de este fatal accidente sale hablando un señor Orellana diciendo que ese día él recuerda que más o menos tiene que haber sido las 20 para las 8 de la noche en esa oportunidad, el 17 de febrero de ese año 1986, cuando se detuvieron en la estación de Peña Blanca alrededor de unos 5 a 7 minutos. Y les sorprendió porque rápidamente recibieron la orden de avanzar, de seguir hacia Santiago. En 10 minutos más se registraría este fatal accidente. Recuerda este señor Orellana que el impacto fue tan tremendo, el estruendo, que no sabía en realidad qué es lo que pasaba. Iba mucha gente durmiendo también. Recordemos que ese era un día lunes, ya la gente de Valparaíso también venía, mucha gente que había estado en los balnearios por allá por la zona, por el litoral, y venía mucha gente durmiendo, mujeres, niños, ancianos, de todo tipo de gente. Además, la gente que viajaba, recordemos, desde este sector, desde los Andes, pasando por Yayay, camino hacia Valparaíso. Recuerda este señor que el impacto los botó inmediatamente al piso, digamos, los que iban en el tercer, cuarto carro, los que venían del convoy desde Valparaíso, fueron todas las personas, digamos, botadas al piso inmediatamente, el estruendo que causó, y no sabían qué es lo que sucedía. Posteriormente empieza a ver la escena, el cuadro que se presentó totalmente macabro, recuerda él, palabras textual de él. Dice que empieza a ver cosas que no se podían reproducir, era algo inefable que no se podía explicar con palabras qué es realmente lo que estaba sucediendo. Habían cuerpos mutilados, personas que les colgaba un brazo, otras sin brazo, otras personas tratando de caminar sin piernas, etc. Era muy dantesco el cuadro que se estaba presentando al momento del impacto. Hemos llegado al lugar exacto donde chocaron los dos trenes y el día de hoy tenemos esa animita que tenemos por allá y por aquí algunas tumbas de las personas que fallecieron en ese entonces. En realidad no son tumbas, sino que son animitas de recuerdo a las personas que aquí fallecieron, y la verdad es que fueron demasiadas. El gran problema de este lugar es que al ser un accidente aquí en medio de la nada prácticamente, muchas personas tenían problemas cervicales, no se podían mover. Entonces, ¿cómo lo hacían para poder levantar, para poder dejar los cuerpos a un costado? Como en esa montañita de ahí dicen que estaba lleno de cuerpos. Y lo otro es que este sector de acá, ¿cómo subían a las personas en camillas? Y es una subida de verdad que ni yo puedo subir ahora que estoy bien. Miren, imagínense. Y lo mismo hacia allá. O sea, es un lugar súper complejo y es por eso que también murió mucha gente, porque no había cómo sacarla de este lugar.
La gente del sector de acá fueron los primeros que llegaron y muchos intentaban sacar a la gente aquí mismo y dicen que había muchos gritos y la gente prácticamente entre medio de los fierros. Literalmente era una mezcla entre cuerpos, sangre, fierros y de verdad un choque de trenes no es algo normal, es algo muy fuerte para cualquier persona, es por eso que muchos terminaron con daños psicológicos. Bien, seguimos narrando la historia de este trágico suceso. También tenemos el testimonio de un periodista que en esa oportunidad, en ese año, él se encontraba por casualidad en el centro de Limache cuando escucha los comentarios que había chocado o se había descarrilado un tren. La noticia no estaba muy clara en ese momento. Él concurre, pero hasta ese minuto hablaban que habrían por lo menos unos 5 muertos. Esto sigue creciendo. Él era director de Radio Minería de Viña del Mar. Se comunica inmediatamente y después queda hablando directamente con Radio Minería desde Santiago y Radio Minería transmitiendo obviamente en directo para todo el país. Debemos decir también entonces que la radio fue una de las primeras, digamos, que supo de este suceso, de este fatal accidente. Empieza, digamos, a trasladarse esta persona, José, empieza a trasladarse, a tratar de llegar rápidamente al sitio del suceso. Decirles también que el puente Querón, que estaba en una geografía muy, muy difícil, porque de muy difícil acceso, porque muchas curvas, también la geografía, muy difícil llegar ahí y a él le cuesta mucho llegar. Debemos decirle que al principio, como decíamos, se hablaba solamente de 5 a 6 muertos, pero en el camino se va encontrando él con muchos amigos, con muchos profesionales que siempre estaban concurriendo a distintos rescates, a distintos accidentes, y le van narrando que se trataba de uno de los peores accidentes que estas personas habían visto. Se encuentra específicamente con un amigo que trabajaba, que él, digamos, estaba en la Cruz Roja, un voluntario de la Cruz Roja, y él había llegado, digamos, él y otras personas más habían sido uno de los primeros en llegar al sitio del suceso. Y le dice que él, digamos, cuando estuvo, al menos había contado 100 personas muertas. Ahí esta persona, José Medina, queda totalmente anonadado, queda estupefacto, atónito, porque realmente eran palabras mayores las que ya se estaban hablando. Cuando hay una emergencia, el movilizador se tiene que comunicar con el inspector de turno que está en Calera, que es el jefe máximo de las movilizaciones, y se perdió ese contacto. Entonces, como emergencia, Limache empezó a movilizar trenes. Los primeros 2 trenes no hubo problema, llegó a Peña Blanca, despacharon el otro, todo en orden. Pero ocurrió un grave error de los movilizadores, o quienes estaban detrás de los movilizadores, no sé qué, porque ahí hay 3, 4 personas que podían haber estado participando en ese accidente, y le dieron el formulario al colega que estaba en el expreso en Peña Blanca, autorizándolo con vía libre, y a la vez el de Limache también hizo lo mismo. El colega de Limache venía con un tren sencillo de los Andes que pesaba aproximadamente 150 toneladas, 122 toneladas el peso del automotor, más los pasajeros, 150 toneladas. El colega que iba con el expreso iba con un automotor doble, que significaba que llevaba como 300 toneladas aproximadamente, incluyendo el peso de los pasajeros. Salieron normales de las estaciones y se encuentran a una velocidad de 70, 80 kilómetros, puede ser, a la salida de una curva. Los colegas tiran el freno de emergencia, pero ya no les responde, y se incrustan las cabinas de los automotores. Pero cuando nosotros conducíamos un tren, había que conducirlo, esa era la palabra. Todo lo que uno le enseñaba tenía que llevarlo a la práctica. Lo único que sabía, claro, que yo no podía fallar. Nada más. Yo no podía fallar.
que fallara todo el resto, no importa. Pero esta cadena, el último eslabón, éramos nosotros. Fallábamos nosotros y se notaba de inmediato que era la escoba. Eran grandes los accidentes. Inmediato. Porque no solamente era una falla de la locomotora, podía ser un descarrilamiento completo, atropellar personas. Pero hay una cosa también, que el trabajo tenía una cosa, en algunos casos de nosotros, algunos, nos endurecía un poco ya. En que tú lo tomabas como era propio del trabajo, era propio. Al principio, la primera vez yo me recuerdo que casi me desmayé. Cuando un maquinista me dijo, vaya a ver para allá en la noche con una linterna en un tren de carga buscando una persona entre medio de los carros que habíamos atropellado. Pero yo no recuerdo que mis rodillas me temblaban enteras, porque era la primera vez que yo iba a ver un cadáver, pues y no me iba a encontrar con un cadáver que iba a estar enterito. Sí, claro, eso era lo peor. Entonces, pero después, ya la otra, ya la otra, ya la otra, ya era rutina ya. Entonces la verdad, lo saben ellos. hay dos que saben. Claro. Que la conciencia es la que Nada más. a lo mejor se la van a llevar a la tumba cuando se mueran, pero no sé. Pero yo no podría ir con 130 personas que hayan muerto así como murieron. José Medina junto a otros compañeros logran llegar al sitio del suceso, como decíamos, y se encuentran con un cuadro, con una escena totalmente horripilante. Los primeros carros de los dos convoyes, tanto el que venía de Valparaíso como el que iba de los Andes hacia Valparaíso, uno estaba incrustado sobre otro, era solo una masa retorcida que había, llena de cadáveres, de cuerpos, de piel, de carne, en realidad, de mucha sangre. Muchas personas confiesan después que les dieron deseo, les dieron ganas de huir, de escapar del lugar, porque era una cosa que no se podía estar. No hallaban qué hacer, en realidad, se ayudar. Hay personas que no las podían ayudar porque estaban incrustadas en los metales, en los fierros, ya no se les podía reconocer absolutamente nada. De tal manera que el cuadro era totalmente horripilante. Bien, como ustedes pueden ver acá, se viene acercando a mi espalda el tren de carga. Debemos recordar que en esos tiempos eran trenes de pasajeros cuando ocurrió esta tragedia. Hoy en día solamente están pasando trenes de carga que generalmente vienen desde Ventana hacia los Andes. En esa oportunidad el accidente habían chocado, se habían impactado estos convoyes, y cuentan muchos testigos que en esa oportunidad anduvo una persona, un padre, con un niño en brazos, un niño muy pequeño, el cual andaba preguntando si habían visto la cabeza del niño que andaba trayendo en brazos, que era el mismo hijo. La persona quedó trastornada totalmente, debemos decir, quizás cuántas horas anduvo preguntándole a todo el mundo dónde estaba la cabeza de aquel niño, que quería darle una sana sepultura. A lo mejor quizás la habrá encontrado o no, porque recordemos que se trituraron muchos cuerpos con los mismos fierros, con los mismos asientos y todo eso. Hay cuerpos que se desintegraron literalmente. Bien, las causas del accidente. Nosotros debemos de manifestar que antes del accidente se hacían viajes regulares. Nosotros estamos acá, como lo volvemos a decir, en Yayay, donde se hacían casi todos los transbordos. No nos olvidemos que venían convoyes desde Mendoza también. Habían ramales en Putaendo, pasando por los Andes, acá San Felipe, Yayay, y así sucesivamente iban pasando hacia llegar a Valparaíso o hacia Santiago. De tal manera que acá era como la aduana, acá tenían que pasar todos los trenes, todos los convoyes por este lado. Decirles que todo marchaba regularmente, todo bien, pero aquí hay un punto de inflexión. Anteriormente habían un atentado explosivo precisamente
al puente allá de Queronque. Un artefacto explosivo terminó con gran parte de aquel puente y por lo tanto quedó inutilizable aquella vía. Recordarles que habían dos vías, una de ida y otra de vuelta, así que no había por dónde chocar. Pero en esa oportunidad tuvieron que habilitar solamente una vía y compartirles con los trenes que venían e iban. Esa habría sido, digamos, había empezado a escribirse esta fatal historia, de esta letal historia del accidente de Queronque. La vía que les contábamos, donde estaban pasando ambos convoyes, era totalmente regulada y controlada por operadores. Tanto la estación de Peña Blanca como la estación de Limache tenían dos operadores, los cuales iban comunicándose con distintas estaciones para darle salida o darle el paso al tren que venía. Pero en esa oportunidad algo falló y al poco tiempo se produjo aquel fatal accidente, aquel fatídico accidente de Queronque. Otra de las causas que habrían, afectado, que habrían, sido las causantes de que se haya producido este fatal accidente, es que los instrumentos que tenían eran totalmente obsoletos, ya eran del año 1928, por lo tanto ya habían entrado en una plena obsolescencia y no funcionaban bien. Y además de aquello, acá viene lo más importante, es que justo la noche anterior, donde se comunicaban estos operadores de las estaciones de Peña Blanca con Limache, donde se comunicaban fluidamente, no tan fluidamente, porque en ese tiempo nosotros debemos recordar que no habían celulares, no había internet, no había nada, o sea, lo más cercano eran teléfonos públicos que estaban muy retirados y siempre también fallaban, así que las comunicaciones eran totalmente pésimas. Pero la noche anterior del accidente, el domingo 16 de febrero, se habían robado gran parte del tendido eléctrico precisamente de la cablería telefónica. Recordarles que el cobre, era muy perseguido, la gente buscaba el cobre, se los robaba mucho, en estaciones sobre todo porque pagaban bien, tenía buen precio y no había mucha regulación con respecto a eso. Hoy en día eso no se puede hacer casi porque no se compra prácticamente cables de cobre. Pero eso habría sido una de las razones fundamentales de algunos elementos que habrían conjugado que ocurriera este fatal accidente. Pasaron los días hasta el 17 movilizándolo por la vía de subida, creo que era la que estaba en servicio. No hubo problema. Pero ese 17, el 17 de febrero, aproximadamente a las 18 horas o un poquito antes, unas personas se roban el cable de cobre que alimentaba los selectores, comunicaciones internas que tiene Ferrocarriles. ¿Qué pasó ahí? Cuando hay una emergencia, el movilizador se tiene que comunicar con el inspector de turno que está en Calera, que es el jefe máximo de las movilizaciones, y se perdió ese contacto. Que la conciencia es la que... A lo mejor se la van a llevar a la tumba cuando se mueran, pero no sé. Pero yo no podría ir con 130 personas que hayan muerto así como murieron. Y eso es la verdad, o sea que a mí por lo menos no me pueden decir que no es así, porque yo estuve en la central. Yo estuve con ellos, los vi, o sea, lo que yo digo son más de 120 personas muertas. Los asientos. De la forma que iban los asientos, las ventanas. Primero me acuerdo de la imagen que se me viene, el choque. La gente en el suelo más que nada.
de los fierros que iban ahí. Marco. En el fondo queda. Y va a quedar siempre nomás. Pero es fuerte estar aquí adentro ahora. Fuerte. Es como para volverse loco, yo creo. Es una sensación como que yo por lo menos me desconecté, es como que me fui a blanco, ya miraba nomás y no asumía lo que estaba viendo. Era como que era algo real que lo estaba viviendo, pero también como que era una pesadilla. Ya como que deja de ver lo bonito de un día de sol, por ejemplo. Ya como que todo lo ve grilla, todo ya negativo. Y por mucho tiempo yo prácticamente ya nada me interesaba después de eso. Posteriormente, hasta el año 92, hicieron un par de viajes y finalmente ya no se hizo más este recorrido, que comprendía desde, como le decíamos, de Mendoza, de los Andes, hacia Valparaíso o Santiago, pasando por acá, por Yayay. Se suspendió totalmente, por lo menos el transporte que se hacía con personas. Fue totalmente erradicado, suspendido hasta el día de hoy. Sin lugar a duda que fueron muchos los elementos que se conjugaron aquel fatídico día 17 de febrero del año 1986, como decíamos, donde murieron muchas personas heridas, más de 500 personas heridas, muchos heridos graves también, como 180 personas gravísimas, que posteriormente también varios de ellos perdieron la vida. Recordarles también que en esa oportunidad, en esos años, estábamos bajo el régimen del gobierno militar. Así que de tal manera mucha gente coincide en que se minimizó la cantidad de fallecidos. Trató de darle un perfil bajo, digamos, a este accidente que sin lugar a duda fue uno de los más grandes incluso de Sudamérica y lejos obviamente el peor accidente ferroviario de Chile. Se trató de minimizar mucho, como les decía, diciendo que eran solamente 58 personas muertas y muchas personas, como les contaba anteriormente, coinciden que fueron alrededor de 150, 180 personas por lo menos que fallecieron en este brutal accidente de Queronquia. Debemos decir también que en esa oportunidad hubo mucha gente de acá del Valle de Aconcagua también. Recordarles que el tren partió originalmente desde los Andes con destino a Valparaíso. Así que de tal manera que había gente, digamos, involucrada, gente que murió también, muchos sobrevivientes, gente de los Andes, de San Felipe, de Putaendo, gente de Catemu, de Yayay también aquí mismo y de varias partes donde recorriera este convoy con destino hacia Valparaíso. Debemos decirles también que en esa oportunidad, cuando se produjo el accidente, desde ahí para adelante, cuando una de los lugareñas, quien fue que comunicó principalmente a la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos de Limache, y de ahí empieza ya
a replicarse para los distintos grupos de rescate, carabineros, bomberos, personal también de la Armada. Muchas personas colaboraron. También debemos decir que la ciudadanía de Limache fue muy solidaria en esa oportunidad, la gente muy bondadosa, muy generosa. Debemos manifestar que todo Limache se revolucionó en esa oportunidad, todas las personas muy solidarias colaboraron, muy generosas, muy bondadosas. Siempre el chileno ha sido así, muy solidario, pero en esa oportunidad sobresalió. El comercio cerraba más o menos, era digamos, un día de verano, el accidente fue 7:45, de tal manera que el comercio no cerró en esa oportunidad y personas que habían cerrado volvieron a reabrir, especialmente las personas que vendían géneros, que vendían telas, fueron las más importantes porque todas aquellas telas sirvieron como vendas en esa oportunidad porque había que improvisar mucho. No daba abasto nada, recordemos, era muy incipiente el tema, digamos, del médico, los hospitales no tenían mucho equipamiento, así que se improvisó demasiado. Aquellos géneros también sirvieron para hacer camillas también, trasladar a los enfermos, todo en realidad colapsó en esa oportunidad. Desde Limache llevaban enfermos heridos a Valparaíso, llevaban digamos, a Santiago también, a diversas partes acá de la zona, llevaban enfermos, las morgues también estaban colapsadas, así que fue realmente un caos. Bueno, nosotros ya empezamos a despedir este programa, este capítulo, esperando que les haya gustado. Recordar que este accidente tan fatídico, tan macabro en realidad, que se podría haber evitado, fue una falla humana. Esperemos que a futuro no suceda algo parecido. También decirles que hace mucho tiempo ya se están haciendo las gestiones para que se vuelva a activar la vía Santiago-Valparaíso y viceversa, y también desde los Andes hacia Santiago o Valparaíso, y está muy avanzado. Así que esperemos en el futuro que no vuelva a producirse un hecho tan dramático, tan trágico como el que ocurrió en el choque de Queronque en las ciudades de Limache y Villa Alemana. Saludamos a nuestros auspiciadores como siempre, como son Supermercados El Canario, a Ferretería Urimat. Saludamos una vez más a las múltiples y distintas plataformas sociales, y todo esto como siempre a través de TV Más Señal 65. Saludamos también a nuestro director y editor del programa, Cristóbal Salfati, y a nuestro director general, Ernesto Hurtado. Nos vemos en el próximo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. Hasta pronto.